Una inmensa parte de la población piensa que la transformación viene dada por un golpe de azar, una salvación externa o un milagro divino que les libere de un plumazo de su malestar emocional. En consecuencia, se quedan pasmados contemplando la llegada de un grandioso evento que les rescate de su miserable y patética vida. Un evento que, por supuesto, nunca llega. ¿Por qué a él sí y a mí no?, se preguntó un reo de sus propias creencias, un prisionero que se encarceló a sí mismo. Este tipo de personas no entendieron que son los pequeños cambios los que conducen a los grandes resultados. Piensa en la metáfora del bambú descrita por los maestros budistas. La semilla del bambú se demora hasta más de 7 años para germinar. Durante el tiempo entre la siembra y el nacimiento del brote, la planta ha de reunir los suficientes nutrientes y sales minerales en aras de asegurarse un crecimiento estable. Lo más sorprendente es que, cuando la caña ya se encuentra preparada, su tallo alcanza los 3 metros en cuestión de 1 o 2 meses. Sus raíces son tan fuertes que ellas frenan la erosión que carcome la tierra en épocas de lluvia intensa. Y es precisamente el hecho de haber trabajado en las sombras durante tanto tiempo lo que ha forjado su robustez, dando pie a un explosivo desarrollo en vertical. Sabiendo esto, cabe cuestionarse, ¿hasta qué punto dicha analogía goza de aplicabilidad en nuestra vida cotidiana? ¿Cuántas veces juzgamos al vecino por haber obtenido algo sin realmente merecerlo cuando, en realidad, ha estado implementando mejoras de diminuto tamaño que hemos pasado por alto? Seguro que se te vienen a la cabeza una gran cantidad de procesos en los cuales uno ha de renunciar a recompensas presentes para obtener unas ganancias mucho mayores en el futuro. Con esta historia, introduzco la metodología que voy a exponer a continuación, ya considerada por muchos autores una corriente filosófica más. Damas y caballeros, es hora de retroceder 75 años en el tiempo. Después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón sufrió la ocupación decidida por los vencedores. El país estuvo en manos de las fuerzas estadounidenses, dirigidas por el general Douglas MacArthur. El objetivo principal era impedir que Japón se convirtiera nuevamente en una amenaza para su seguridad, motivo por el cual se cerraron las fábricas, se desmilitarizó el país y se juzgó a los principales dirigentes. Por si no fuera suficiente, las bombas atómicas lanzadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki por Estados Unidos devastaron la nación por completo, dificultando el pago de las indemnizaciones de la guerra y el regreso forzado de más de 6 millones de repatriados desde sus excolonias. La situación en 1945 era catastrófica. Japón perdió el 42% de la riqueza nacional, por no mencionar el gigantesco agujero en el tejido industrial. La ocupación norteamericana no permitió en los primeros años la reparación de los daños ni la elaboración de una política estratégica para la reconstrucción económica. En suma, la demanda interna descendió con la interrupción y el comercio exterior se hallaba restringido por los países aliados. Desde luego, los nipones eran víctimas perfectas. Podrían haberse refugiado en la queja, y con mucha razón. La fuerza de este movimiento radicó en las nuevas funcionarias denominadas extensionistas de mejoramiento de vida. Lo primero que hicieron fue escuchar a las campesinas. Después, les ayudaron a entender que no debían aceptar su situación, sino que podían mejorarla considerablemente. En las décadas de 1940 y 1950, la mayoría de las comunidades rurales de Japón no tenía agua corriente. Como sucede actualmente en las naciones en desarrollo, conseguir agua era para las mujeres en Japón una pesada carga, ya que la tenían que trasladar generalmente en sus hombros. El agua era bastante sucia y muchas veces transmitía enfermedades infecciosas. Además de todo eso, las mujeres tenían que cocinar con estufas obsoletas en sus cocinas oscuras y húmedas. También tenían que trabajar en posiciones incómodas y forzadas, llenas de movimientos repetitivos. Sus ojos estaban enfermos debido al humo. Aún así, todas aceptaban su situación, pensando que eso era normal.
そういう昔はもう台所だって直はコンクリで、で台所するとでしゃがんでね、腰曲げてねしたんですよ。腰も悪くなるし。やっぱりそういうのをみんなで考えてると、やっぱりこれはおかしいねっていうのがお母さん方も気づいたんですね。ちょっとこう今までより他に何かやってみたいなと思う、そういう気持ちがあって、全部裸になって死んでいくような当時の農村婦人のもっと幸せになってほしいというのが生活改良金の願望だったんです。Había poca maquinaria agrícola. El trabajo era arduo y largo durante la cosecha y la dieta insuficiente. Eso ponía en peligro la salud. Además, mucha gente estaba tan ocupada que no podía cuidar bien a los niños. 乳幼児死亡率が高かったんですよ。味噌汁とご飯だけでずっと過ごしていたんでしょ。農繁期になると何キロも痩せるんですってということだったんです。何だって体が健康になれてってことで、いろいろなことみんなやって体にいいってことはみんなやってみましたが、それからどんどんとみんな丈夫になってる。Con el método de las 5S. A continuación, vamos a explicar etapa por etapa cómo aplicar esta metodología. Lo primero que vamos a hacer es despejar. Consiste en separar las cosas necesarias de las innecesarias, eliminando estas últimas. Hay que recorrer el espacio laboral identificando y separando todas las cosas innecesarias, aquellas que no tengan sentido o utilidad. Lo que sucede generalmente en esta etapa es que cuesta mucho desligarnos de los objetos con la idea de que mañana podrían servirnos. Se debe tener un buen criterio a la hora de separar, considerando qué es lo realmente útil para las tareas cotidianas. Debemos separar todas aquellas cosas obsoletas, las duplicadas, etc. Luego de esto, determinar qué se va a tirar, qué se va a regalar y qué cosas se van a vender. Luego de despejar, tenemos que ordenar. Es decir, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Consiste en distribuir el espacio, asignar y colocar las cosas de manera que resulte fácil y rápido encontrarlas para utilizarlas y o reponerlas. Para eso tenemos que preguntarnos, ¿está todo a mano? ¿Está todo en su lugar? ¿Está cerca de la persona que lo necesita? Tenemos que tener en cuenta que cada cosa debe tener su espacio asignado o su contenedor. A su vez, debemos trabajar en la identificación de las cosas. Debe ser visible y clara. Es una etapa en la cual, si aplicamos el ingenio, el aprovechamiento del espacio y la practicidad que se logra es mucha. La tercera etapa consiste en eliminar las fuentes de suciedad. La suciedad en el entorno de trabajo desmotiva y genera aún más desorden. La clave es tratar de no ensuciar o reducir la cantidad al mínimo posible. Una forma de hacerlo es identificando aquellos equipos que funcionan mal y producen suciedad, o aquellas tareas que podrían hacerse de forma tal que produzcan menos y sean más prolija y limpia. Debemos planificar y determinar una frecuencia de limpieza de cada cosa y de cada sector. Es muy importante incorporar a nivel personal la limpieza del lugar de trabajo como una actividad más del puesto de cada uno. En esta etapa nos vamos a enfocar en el control visual. Consiste en identificar y distinguir lo normal de lo anormal visualmente rápido. En este punto es importante ir un poco más allá en el orden y poner puntos de control claros para mantener todo en armonía. La señalización es un punto importante para saber cuando algo está funcionando correctamente. Por ejemplo, el sentido de giro de un motor, indicadores mínimos y máximos, demarcación de zonas para cada cosa, señales visuales, colores, orientaciones, entradas y salidas, medidores, marcas de situación. Todo esto sirve para facilitar el control. De esta forma,
lo que logramos es distinguir las situaciones normales de las anormales, los funcionamientos correctos de los incorrectos rápidamente. Por último, vamos a seguir mejorando. Consiste en estandarizar y mantenerlo establecido. La disciplina y el hábito son las dos cosas fundamentales para el funcionamiento de la metodología y para sostenerlo conseguido e ir mejorando día a día. Para esto debemos realizar auditorías periódicas para ver qué se va manteniendo o mejorando en el trabajo y de esta forma evitamos volver al desorden anterior. Siempre es importante ver el antes y el después, realizar chequeos semanales o mensuales e intentar que no decaiga la intensidad del método. La mejor forma de aplicarla es designando un líder de proyecto y seleccionando un sector o lugar como modelo para implementarla, hasta lograr el éxito con la aplicación del método y después replicar el sector modelo al resto de la organización tomando este como referencia y aprovechando al personal ya capacitado.